Cristo, nuestro abogado. Antes de empezar el mensaje de hoy, quiero dar una breve explicación nuevamente del libro de Juan, de quién era Juan, del libro de Juan y por qué fue escrito. Es importante que recordemos quién escribe esta carta y por qué se escribió. La primera carta de Juan fue escrita por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos originales de Jesucristo. Juan no era un teórico, no era un filósofo que estaba distante, era un testigo ocular. Juan vio a Cristo, escuchó a Cristo, caminó con Cristo y recostó su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo en la última cena. Juan estuvo al pie de la cruz. Juan vio la tumba vacía y también Juan vio a Cristo resucitado. Cuando Juan escribe esta carta, ya no es un joven impetuoso que alguna vez fue llamado el hijo del trueno por su comportamiento. Ahora era un anciano, un pastor, un hombre que había sufrido persecución y un hombre que había visto iglesias nacer como había visto iglesias dividirse. Y escribe con el corazón de un padre espiritual esta carta. La iglesia en ese tiempo estaba siendo confundida. Habían personas que afirmaban que conocían a Dios, pero negaban la realidad del pecado. Habían falsos maestros que distorsionaban quién era Jesucristo. Algunos decían que Jesús no había venido verdaderamente en carne. Otros enseñaban que la conducta moral no era importante. Se hablaba de espiritualidad, pero se minimizaba la santidad. Se hablaba de conocimiento, pero se descuidaba la obediencia a Dios. Y eso estaba afectando a la iglesia en estos tiempos. Había creyentes confundidos, habían creyentes inseguros, habían creyentes que se preguntaban, ¿soy verdaderamente salvo? ¿Estoy caminando en la verdad? ¿Estoy caminando correctamente? Y Juan escribe con un propósito claro, lo vemos en Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan quiere que los creyentes tengan la certeza, que no una certeza basada en emociones, ni tampoco basada en experiencias místicas, sino una certeza basada en la verdad acerca de Cristo. Una vida transformada, un amor real por Dios y por los hermanos. Por eso, a lo largo de la carta de Juan, hay tres cosas inseparables: la doctrina correcta, la obediencia práctica y el amor visible. Juan no separa la fe de vida, tampoco separa la verdad de la conducta. No separa comunión con Dios de nuestro caminar diario. Y con ese contexto claro, entramos ahora al mensaje de hoy. Hace aproximadamente un mes, abrimos la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y en ese mensaje escuchamos una declaración absoluta y una verdad que no admite excepciones, no admite negociación y no admite reinterpretación. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla sin Él. Aprendimos que caminar en la luz no significa vivir sin pecado, sino vivir sin máscara delante de Dios. Juan nos confrontó con una verdad incómoda que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero Juan también nos mostró una verdad gloriosa, y es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese mensaje fue necesario, pero también fue pesado para algunos corazones. Porque cuando una iglesia escucha sobre la santidad de Dios, la seriedad del pecado,
y la necesidad de confesión constante, surge una pregunta pastoral inevitable. Y la pregunta no es teológica, sino personal. ¿Qué pasa cuando vuelvo a fallar? ¿Qué pasa cuando confieso hoy y mañana tropiezo otra vez? ¿Qué hago con mi culpa? ¿Qué hago con mi vergüenza? Juan sabía que esa pregunta iba a surgir en los creyentes. Y por eso, sin cambiar el tema y sin suavizar el mensaje anterior y sin bajar el estándar de Dios, Juan nos lleva directamente a Cristo. Si el capítulo 1 nos mostró la santidad de Dios, el capítulo 2 nos muestra la seguridad del creyente en Cristo. El mensaje anterior, Juan declaró, Dios es luz. Y hoy Juan declara algo igualmente poderoso, y es que Cristo es nuestro abogado. Amén, gracias, no estoy solo. Cristo es nuestro abogado. Y si Dios es el juez santo, Cristo es el abogado justo. No estamos parados delante de Dios basados en nuestro desempeño espiritual, en lo que nosotros podamos hacer en la iglesia, en lo que podamos hacer, sino basado en la obra perfecta de Jesucristo. Quiero volver a leer el texto de hoy. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. En el versículo 1 vemos la ternura del evangelio. Juan comienza diciendo en este versículo, hijitos míos. Juan no escribe aquí como un fiscal, no escribe como un juez, escribe como un padre espiritual. Y nos deja saber que la gracia no es permiso para pecar. El evangelio no minimiza el pecado. Y Juan es claro cuando dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios desea santidad de sus hijos. Pero Juan también es honesto y sabe que el creyente lucha. Juan sabe también que el creyente cae, que fallamos. Por eso Juan añade, y si alguno hubiere pecado. Juan no dice si acaso, dice cuándo. Y aquí entra una de las verdades más consoladoras del Evangelio. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No nosotros defendiéndonos a nosotros mismos, sino Cristo intercediendo por nosotros. Amén. Le pido que busquen sus Biblias en Lucas 22, capítulo 22, versículos 54 al 62. Vamos a estar hoy viendo varios pasajes. Lucas, capítulo 22, versículo 54 al 62. Cuando lo tenga, digan amén. Página 1077. Lucas 22, 54 al 62, y dice, después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro los seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio, y de sentarse juntos,
Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro, al verlo, dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no era un incrédulo. Pedro no era un falso maestro. Pedro era un discípulo verdadero de Cristo. Pero en una hora de temor, negó a Cristo. No una vez, sino 3 veces. Primero negó suavemente y luego negó con más fuerza. Y al final negó con desesperación. El pecado casi siempre funciona así. El pecado no empieza gritando. Empieza susurrando. Pero el momento más poderoso del texto es este. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Esa mirada no fue sorpresa. Esa mirada fue una mirada que lo quebró. Porque Pedro recordó la palabra del Señor. Y aquí está la esperanza. Antes de que Pedro cayera, Cristo ya había intercedido por Pedro. Eso es lo que hace un abogado. Un abogado no niega la culpa del acusado, sino que presenta una defensa. Y Cristo presenta su justicia perfecta, y Juan lo dice así: Jesucristo el justo. La seguridad del creyente no está en lo fuerte que te sientas hoy, sino en lo fiel que Cristo es siempre. Amén. Y esto es como imaginar un hijo que falla gravemente a su familia, que deshonra a sus padres, que le falta respeto a sus padres, que no fue un error pequeño, sino que fue una decisión que tomó ese hijo y rompió la confianza de esa familia. Ese hijo pasa días y horas ensayando cómo volver con su familia. Ese hijo piensa en excusas, piensa cómo defenderse ante sus padres, piensa cómo justificar su falta, pero mientras más piensa, más se convence de que no merece regresar. Y finalmente vuelve donde su familia. No con confianza, sino con vergüenza. Y cuando llega, no encuentra una puerta cerrada, sino que encuentra un padre que ya sabía, y que sabía lo que el hijo había hecho, y aún así lo estaba esperando. Ese padre no dice: primero demuéstrame que cambiaste. Su padre no dice eso: primero demuéstrame que hay un cambio en ti. Sino que ese padre dice: entra a casa. Y eso es lo que es la gracia de Dios. Pero también es verdad. Porque el padre no está diciendo que el pecado fue pequeño. El padre está diciendo que la relación de padre e hijo es más grande que el pecado. Y así mismo es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es más grande que el pecado. Así actúa Cristo con el creyente arrepentido. Amén. Versículo 2. Cristo nuestra propiciación. Juan continúa: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Propiciación significa que la ira justa de Dios fue completamente satisfecha. No que fue ignorada, ni reducida, ni postergada, sino que fue completamente satisfecha. Cristo no solo nos defiende, sino que Cristo pagó por nuestros pecados. Lo vemos en Levítico 16, 15 y 16, el que lo quiera buscar lo puede buscar conmigo. Levítico capítulo 16, versículos 15 y 16. Que dice:
Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de la impureza de los israelitas y a causa de sus transgresiones. Por todos sus pecados, así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de su impureza. Ese sacrificio se repetía cada año, anualmente, porque no podía quitar el pecado definitivamente del pueblo. Era una sombra, apuntaba hacia algo mayor. Pero Cristo vino y ofreció un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Por eso Juan puede decir que la deuda fue pagada completamente. No parcialmente, no con condiciones, no con pagos pendientes, sino que fue pagada en su totalidad. No queda un balance, no queda una amenaza, sino que fue pagada completamente y así quedó nuestra culpa en la cruz. Amén. La evidencia de conocer a Dios. Juan ahora cambia el enfoque. Después de hablarnos de Cristo como abogado y de Cristo como propiciación, Juan anticipa otro peligro espiritual. Y no solo el legalismo, sino también el autoengaño. Porque alguien que puede escuchar que Cristo es el abogado, puede decir, entonces no importa cómo yo viva, porque yo voy a recibir perdón de Dios. Pero Juan responde, sí importa cómo vivamos. No porque la obediencia nos salve, sino porque una salvación real produce obediencia real. Aleluya. Y Juan escribe, y en esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan no está diciendo, en esto llegamos a conocerle. Juan está diciendo, en esto sabemos que lo conocemos. Juan está hablando de la evidencia, del fruto, de una vida que confirma una fe verdadera en Cristo. Aquí Juan está protegiendo a la iglesia de una fe solamente verbal. Una fe que habla mucho de Dios, pero vive sin Dios. Y una fe que confiesa con la boca, pero niega con la vida. Entonces Juan dice algo fuerte. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan no dice, está luchando. Tampoco dice, es inmaduro. Juan dice, es mentiroso. ¿Por qué? Porque el conocimiento verdadero de Dios no puede quedarse en la mente, siempre toca el corazón. Y eventualmente cambia la vida. Tiene que haber un cambio en nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no de manera perfecta, pero sí de una manera real. La vida cristiana no es yo nunca peco, porque todos pecamos. Y Juan sabía eso y Dios sabe eso, que todos pecamos. La vida cristiana es yo no puedo vivir cómodo en el pecado. Esa es la diferencia. Juan está corrigiendo dos errores importantes aquí. El primer error es el legalismo. Obedece para ser salvo. El segundo error es el libertinaje. Soy salvo, entonces no importa si obedezco. Juan rechaza ambos. Juan nos da el camino bíblico que es la salvación es por gracia y esa gracia produce obediencia. Lo vemos en la historia de Zaqueo, en Lucas 19, 8 al 9. Lo voy a leer un momentito. Lucas capítulo 19, 8 al 9. Que dice, la página 1071, dice, pero Zaqueo,
puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Hermanos, Zaqueo no cambió su conducta para que Jesús lo aceptara. Jesús entró primero a la vida de Zaqueo y entonces Zaqueo cambió su conducta. Jesús lo buscó, Jesús lo llamó por su nombre, Jesús entró a su casa y entonces Zaqueo cambió. Primero salvación y luego fruto. Eso es exactamente lo que Juan enseña. Cuando la gracia llega al corazón, la vida toma una nueva dirección. La obediencia no compra la salvación. La obediencia es la evidencia de nuestra salvación. Y es como un árbol que da fruto. Pensemos en un árbol que está vivo. Un árbol que no es decorativo, no un árbol de Navidad de los que ponemos en nuestra casa, sino un árbol realmente que está vivo, sembrado, un árbol real. Ese árbol no despierta cada mañana diciendo: hoy tengo que producir fruto para seguir siendo un árbol. El fruto no es una obligación, es una consecuencia. Si el árbol está vivo, el fruto llega con el tiempo. Si no hay fruto, el problema no es el fruto, es la raíz. Y así funciona la obediencia cristiana. No obedecemos para vivir, obedecemos porque Dios nos dio vida. Amén. Amén. Versículo 5. Amor que se perfecciona en la obediencia. Juan sigue diciendo: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan introduce aquí una idea preciosa: el amor de Dios se perfecciona. No significa que el amor de Dios sea imperfecto. Dios no mejora y Dios no evoluciona. Significa que el amor de Dios llega a su expresión visible y madura en la vida de nosotros los creyentes. El amor de Dios que nos salva es el mismo amor que nos transforma. Y cuando ese amor está operando en nuestras vidas tiene un cambio. No se trata solamente de los mandamientos externos, se trata de una palabra guardada en nosotros. Guardar la palabra no es solamente memorizar versículos bíblicos. Guardar la palabra es recibirla con fe, es rendirse a ella, es obedecerla y es volver a ella cuando caemos. Porque, iglesia, vamos a caer. Y Juan dice: por esto sabemos que estamos en él. La seguridad cristiana no está basada en emociones cambiantes, está basada en una vida conectada a Cristo. Y esa vida produce fruto. Y vemos en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, en la vid y los pámpanos. Lo voy a buscar rapidito. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. En la vid y los pámpanos, que dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús no dijo: esfuércense para dar fruto. Jesús dijo: permaneced en mí. El fruto no se produce por presión, sino que se produce por conexión. Y esa conexión es con Cristo. Un pámpano no puede producir uvas por prometer que va a producir uvas. Produce uvas cuando está unido a la vid. Y así somos nosotros los creyentes en Cristo. No obedecemos para permanecer, obedecemos porque permanecemos en Cristo. No obedecemos para ganar amor, obedecemos porque ya hemos sido amados. Y esto me pone a pensar en una relación verdadera. Aquí vemos algunos que estamos casados,
o relaciones con nuestros padres o con nuestros hermanos, con una relación que tengamos mucho aprecio a esa relación. Cuando amamos a alguien de verdad, no hacemos lo correcto solo por miedo, lo hacemos porque deseamos agradar, porque valoramos esa relación que tenemos. Y sí, a veces hay temor y también otras veces podemos tener lucha, pero el motor profundo es el amor. Y así es la obediencia cristiana. No nace de temor al castigo, no nace de temor al infierno, nace del amor a nuestro Salvador. Vemos el versículo 16, caminar como Cristo caminó. Juan concluye esta sección con un llamado alto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan no está llamando a la perfección sin pecado aquí. Juan está llamando a una vida de imitación a Cristo. No a imitar la divinidad de Cristo, sino que a imitar su carácter. ¿Cómo caminó Cristo? Caminó en obediencia hacia el Padre, caminó en verdad, caminó en humildad, caminó en amor, caminó sirviendo. Permanecer en Cristo no es una frase bonita, es una vida rendida a Él. Y vemos una historia en Juan 13, 14 y 15, capítulo 13, 14 y 15, lo voy a dar rapidito. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. El rey se arrodilló, el maestro sirvió. Cristo mostró cómo luce una vida rendida a Dios. Y Juan nos dice, si decimos que permanecemos en Él, ese mismo caminar debe reflejarse en nosotros. No para ganar salvación, sino para la salvación, sino porque la salvación ya nos alcanzó. Y así es la vida cristiana. No caminamos perfectamente, pero caminamos mirando a Cristo. Caemos, confesamos, nos levantamos y seguimos. Caemos, confesamos nuestros pecados, nos levantamos y seguimos. Para entrando a la conclusión, si hoy estás aquí y no estás en Cristo, este mensaje es una invitación seria hacia ti. El mensaje anterior nos dijo, Dios es luz. Eso significa que no puedes esconderte para siempre. Pero el mensaje de hoy nos dice, Cristo es abogado y Cristo es propiciación. Y eso significa que hay esperanza para los pecadores. La Biblia no te invita a arreglarte primero. La Biblia te invita a venir a Cristo primero. Ven con tu pecado real, ven con tu culpa, ven con tu vergüenza, porque Cristo no vino por personas que se creen sanas. Cristo vino por pecadores como tú y como yo. Y el Evangelio es este. Cristo vivió la vida que no vivimos, murió la muerte que nosotros merecíamos y resucitó victorioso. Y ahora todo el que se arrepiente y pone su fe en Cristo es perdonado, limpiado y recibido. Y si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón y ven a Cristo. Y ahora esto es un llamado para la iglesia. Este mensaje es un bálsamo y un llamado. Un bálsamo porque te recuerda, cuando fallas, no quedas solo. Tienes un abogado en Cristo. No estás sostenido por tu desempeño, estás sostenido por Cristo. Pero también es un llamado, no usemos la gracia como una excusa y no hagamos paz con el pecado. La gracia que perdona es la gracia que transforma.
caminemos en la luz, confesemos cuando caigamos, permanezcamos en Cristo y obedezcamos por amor a Él. Cerramos con estas verdades juntas. Dios es luz y Cristo es suficiente. La luz de Dios revela nuestro pecado, pero la gracia de Cristo limpia nuestro pecado. Iglesia, no minimicemos el pecado porque Dios es santo, pero no vivamos sin esperanza porque Cristo es nuestro abogado y Cristo es nuestra propiciación. Cuando el enemigo acuse, Cristo intercede por nosotros. Cuando la conciencia nos condene, la sangre de Cristo nos limpiará. Cuando caigamos, no huimos de Dios, sino que corramos a Cristo. Y luego nos levantamos para caminar el camino con Él. Nuestro abogado, nuestra propiciación y nuestro ejemplo. A Él sea la gloria. Amén.